Gracias, Señor. Que venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad como se hace en el cielo, se hace en la tierra. Gloria a Dios. Vamos a la palabra de fe, libro de San Juan capítulo 3. Gloria a Dios. Evangelio de San Juan capítulo 3. Gloria al Señor. Gracias al Señor por este día tan hermoso. Amén. Versículo 1 en adelante, en el nombre de Jesús. Había un hombre de los fariseos que se llamaba ¿cómo? Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es tu palabra, Señor, traída en esta hora. Abre nuestros corazones, nuestros sentidos espirituales para recibirla, atesorarla, guardarla, llevarla y ponerla por obra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, iglesia hermosa del Señor. Estamos viviendo en este calor tan tremendo, ¿no? Agosto. Estamos viviendo una ola de calor y damos gracias a Dios. Está en la Biblia, ¿sabes? En Isaías está que el sol se calentará 7 veces, hablando de estos tiempos que estamos viviendo. Con razón, todo lo que pasa en el mundo, vayan las escrituras, que ahí ya está. Usted dice: aquí está, aquí me descifra lo que está viviendo el mundo y cómo tengo que vivir yo. Amén. Nosotros no tenemos que refutar, no tenemos que, hermano, levantar voces en contra de lo que pasa en cuanto al medio ambiente se refiere. No, tenemos que, hermano, dar gracias a Dios. Hay cosas que no entendemos, o si entendemos lo que el mundo está pasando, es sencilla y llanamente está cosechando lo que ha sembrado, la maldad del hombre. Pero no unirnos a las demás personas que no conocen a Dios, o aquellos que se dicen conocen y refutan todo lo que pasa. No, los maldicientes no entrarán al reino de los cielos. No podemos hablar mal, sino hablar bien. En el año de la gran edificación, en este año 2023, el Señor sigue avanzando, amén, preparando a esa iglesia. Recuerde que vimos el mes inmediatamente anterior, el mes de la ¿qué? De la iglesia. El anterior a julio también fue la semilla, ¿se acuerda? Como esa palabra que es la semilla y que también es el reino de los cielos, viene para quedarse con la iglesia, que es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Ahora el Señor en este tiempo nos quiere seguir edificándonos con el único fin, dice, que seamos perfectos, ese cuerpo de Cristo que somos usted y yo, la iglesia de Jesucristo, seamos perfectos y podamos entender. Estamos viendo el mes de agosto, que es venga tu reino. Lo vemos ahí en Lucas y también en Mateo capítulo 6 versículo 10, cuando el Señor enseña la oración del Padre nuestro: venga tu reino, hágase tu voluntad como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Esa es la oración que nosotros tenemos que hacer.
Así suba un presidente de la república, un rey a gobernar, siempre la oración es dirigida: venga tu reino, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, se haga aquí en la tierra. Nunca la voluntad de un hombre, jamás, nunca. Por bueno que sea, es perversa al final. Esa sabiduría humana que es terrenal es diabólica. No podemos nosotros pedir sabiduría de este mundo, sino la celestial, la sabiduría que viene de Dios. Y por supuesto en nuestras oraciones, cuando dirigimos, orando por los que están en eminencia, los que están en el poder: hágase tu voluntad, Señor. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, se haga en esta tierra, en este país, en mi casa y en mi vida. Amén. Y estuvimos estudiando lo que es un reino, ¿no? Un reino, pues, cuando se habla de reino, lo primero que pensamos que es un rey. Hay un rey en ese reino. Y estuvimos hablando que es importante conocer el reino de los cielos. Y el reino de los cielos, ¿qué pasa? ¿Lo vamos a ver pronto cuando seamos arrebatados? ¿O qué pasa con el reino de los cielos? Diga, está aquí en medio nuestro. El reino de los cielos vino, aquí está. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Amén. Y el Señor Jesús le decía a los fariseos: de cierto le digo que no le va a decir está aquí, helo aquí. De cierto, ya está en medio nuestro el reino de los cielos, hablando de la presencia de la persona gloriosa de Jesucristo y por supuesto la persona gloriosa del Espíritu Santo y su palabra que está aquí en medio nuestro. Ese es el reino de los cielos, su palabra, su presencia en nosotros. Estuvimos diciendo el domingo inmediatamente anterior que es importante conocer el reino, porque nadie se puede acercar a algo hasta que no lo conozca, ¿no? Nadie puede obedecer a alguien si no lo conoce. Y gente que ignora esto, cuando hablo gente, digo, alguna parte del pueblo de Dios ignora de que el reino de los cielos o el reino de Dios está en medio nuestro. Por supuesto que Dios está en su trono, como lo dice Isaías capítulo 6, ¿se acuerda? Y cantamos ahora: Dios subió a su trono. Él está allí, pero el reino de los cielos está en medio nuestro. Usted tiene que tenerlo en claro. Y nosotros tenemos que ser ciudadanos del reino de los cielos ya, ahora. Dice la palabra que teniendo este sello conoce el Señor a los que son suyos. Tenemos una característica, tenemos una identidad. Vamos a estar hablando, Dios mediante, mañana domingo sobre la identidad como creyente. Tiene usted que poner los pies sobre la tierra y puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Nosotros sabemos precisamente de dónde venimos, dónde estamos y mejor aún, a dónde vamos. Y por eso precisamente nos preparamos cada día más. Usted tiene que tener esa certeza en su cabeza. No decir, no, es que aquí estoy con esta lucha, con esta enfermedad, gloria a Dios, Él lo ha querido así. No, usted va a la palabra que el Señor dijo y no tiene nada que ver con esas expresiones desconocidas. Cuando una persona se expresa de esa manera, no conoce el reino de los cielos. Como ciudadanos tenemos, por supuesto, muchas bendiciones, pero también obligaciones. Estuvimos hablando de que España es un reino, hay una monarquía está constitucional aquí en este país, y que es importante conocer la nación también. No, es que yo no estudio porque es que eso es del diablo, eso ir más allá. No, hermano, no vaya a los extremos. Es importante tener conocimiento, esa cultura general, conocimiento de lo que nos rodea en cuanto a que se exprese usted a los demás, no que usted vaya a hacer lo que ellos hacen o practican, por supuesto, en este país. No. El apóstol Pablo en una ocasión dijo: mirarlo todo, escoger, retener, sacar lo bueno, lo otro desecharlo. Y eso es lo que precisamente nosotros tenemos que hacer. Hay gente que no conoce ni el país donde vive, mucho menos el reino de los cielos. O también conocen el reino de los cielos, pero no conocen este país. Es importante hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, conocer. Y aquí estamos estudiando precisamente la historia de un hombre, un judío principal de la sinagoga. Era, hermano, un erudito en las escrituras. En otras palabras, allí en Juan capítulo 3 habla un tema: Jesús y Nicodemo. Vemos que ese es un hombre, como les decía, religioso, que se acerca a Jesús. Él viene de noche. Vamos a estar conociendo en esta oportunidad sobre la vida de Nicodemo. Y esta vida es comparada con muchas vidas de cristianos que se dicen conocer a Dios, pero que no lo conocen. Militan, van a una iglesia, se congregan, diezman, ofrendan,
participan de la Santa Cena, se han bautizado, pueden hablar tal vez como cristianos, gloria a Dios, Dios les bendiga, hermano, pero nunca han tenido un encuentro personal con el Maestro, nunca han tenido un encuentro con Jesucristo, con el Espíritu Santo, nunca. El hecho de que usted venga, se congregue aquí, lo hemos dicho en varias oportunidades, no significa que usted sea cristiano. El hecho de que usted venga, pero no haciendo la voluntad de Dios, no significa que usted sea iglesia. Por eso no todos somos iglesia, o no todos son iglesia. Yo sí me considero iglesia de Jesucristo, cuerpo de Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y hay muchos en cantidad de gente, y esas personas, como no han sido, hermano, consolidadas, no han sido edificadas en el fundamento de los profetas y los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo a Jesucristo mismo, no tienen un conocimiento real de quién es Dios. Es un peligro para la iglesia. Ellos mismos se consideran cristianos, se consideran iglesia, pero no lo son. Y ahí el peligro tan terrible. El Señor en una oportunidad dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿sí o no? Y nos dio autoridad para ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas estas cosas. También en una oportunidad el Señor dijo y nos dio la gran comisión de ir y predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Pero también el Señor nos dijo, cuando Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dijo: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre esta confesión que tú has hecho, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, óigalo bien, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Satanás no puede contra la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? ¿Quién lo dijo? Jesús lo dijo. El ataque no viene de afuera. Por eso le digo, el problema es que los ataques vienen de dentro de la congregación. Y hay una implosión. ¿Sabe lo que es una implosión? No explosión. Explota de dentro hacia afuera. Cuando aquel que se dice ser cristiano es murmurador, criticón, se fija en todo, viste, parece, pero no es. Eso es un peligro. Ahí sí viene la división, viene la crítica. Entonces, de dentro hacia afuera, ahí el enemigo puede trabajar en esa persona, pero de afuera no puede prevalecer. Y el problema está muchas veces dentro de la congregación. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Y hay un alto porcentaje. Muchos son llamados, pocos escogidos. Y vamos a estar aprendiendo de verdad qué es nacer de nuevo y qué es pertenecer al reino de los cielos. Hay una gran diferencia. Y la gente anda engañada. Van a un templo, se congregan, van allí, escuchan la homilía, escuchan la palabra, escuchan el sermón, y como salen o como entraron, salieron. ¿Por qué? Porque no hay en ellos un corazón abierto, no hay disposición de corazón. No abren sus oídos y están atentos a la palabra del Señor. No, vienen para cumplir un rito más, como lo hicieron en la vida pasada, cuando no conocían al Señor, en la iglesia tradicional, por ejemplo. Y aquí vemos precisamente un hombre. Mire, había un hombre de los fariseos que se llamaba como Nicodemo, un principal entre todos los judíos, no era cualquiera, un maestro de la palabra. Aunque Nicodemo podía haber enviado a alguien, como maestro era él, haber enviado a alguien a averiguar sobre qué era el reino de los cielos o qué era lo que hablaba Jesús. Él quiso averiguar por su propia cuenta que si era cierto el rumor que se hablaba de Jesús. Vino y se dio cuenta de quién era verdaderamente Jesús. ¿Qué sabía Nicodemo acerca del reino? ¿Qué sabía él, por ejemplo? Él sabía las escrituras. En Ezequiel 36, 25 y 26, por ejemplo, vaya allí, Ezequiel 36, 25 y 26, y tantas otras promesas que se habían dado referente al Mesías, al reino de los cielos que iba a venir. En Ezequiel 36, 25 y 26, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y todos vuestros ídolos os limpiaré. 26, os daré corazón nuevo y pondré
espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Diga conmigo, nacimiento, nacer de nuevo. ¿Esto lo conocía Nicodemo? Sí, porque él conocía la Torá, él conocía la ley, él conocía las escrituras, los pergaminos. También está en Isaías, también habla en muchos sitios de los profetas, hablaron de precisamente el Mesías que había de venir, el reino de los cielos. Sin embargo, lo desconocía. Sin embargo, a este fariseo, llamémoslo así, devoto, Jesús le reveló que a menos que naciera de nuevo, no entraría en el reino, como lo vemos en el versículo 5. Y que el reino no solamente era para los judíos, que ese era un error que ellos tenían, sino para todos, no solamente para los judíos. Esta enseñanza era revolucionaria en su momento, traía discusión, pleitos. El reino de Dios como algo personal, no nacional ni étnico. Ellos decían, el reino es para los judíos, pertenece solamente a la raza judía, todo aquel que es judío, por gracia. Inicialmente, como dice Juan 1:11, sí, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y gracias a eso nosotros, el reino de los cielos, ¿qué pasa? Se esparció y pasó a los gentiles, que somos nosotros. Amén. Ese es el favor de Dios. Aquí vemos, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es nacer de agua y qué es nacer del Espíritu? Tal vez podría referirse a la referencia entre el nacimiento físico. ¿Se acuerda que el bebé está metido en agua, en una bolsa con agua? Y el nacimiento espiritual, refiriéndose al Espíritu, o referirse a ser regenerado por el Espíritu e indicarlo por medio del bautismo cristiano también, por medio del agua. El agua también puede representar una acción limpiadora del Espíritu Santo de Dios. En Tito 3:5, ahí lo pone, Tito capítulo 3, versículo 5, nos lava. Es una acción regeneradora por parte del Espíritu Santo. Tito 3:5, ¿qué dice? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Ves? Si la gente no tiene intimidad con el Espíritu Santo, no ha nacido de nuevo. Y hay iglesias, mire, congregaciones que se dicen llamar iglesia, que predican Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ya no hablo de la tradicional, otras iglesias, y no conocen al Espíritu Santo. Es más, no dejan mover al Espíritu Santo, no creen en los dones espirituales. Y se dicen, y tienen la Reina Valera del 60, lo mismo, de 1960. Predican palabra como la estoy predicando yo, pero si no tienen el Espíritu Santo, hermano, es como un metal que resuena. No tienen ese amor que dice la palabra. Porque el causante de toda esta obra en este momento es el Espíritu Santo. Él está aquí convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Y el Espíritu Santo es el que enseña. Y el Espíritu Santo vino y se derramó, hermano, y se quedó allí en Hechos capítulo 2. ¿Se acuerda? Al comienzo de la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 2, vino y, hermano, se manifestó, vino para quedarse. Es el derramamiento del Espíritu Santo profetizado por Joel en el capítulo 2, versículo 28, y la promesa de Jesús en Hechos capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si estas iglesias, si estas congregaciones no tienen el Espíritu Santo, yo no entiendo la verdad cómo hacen. Si es que Él nos convence a nosotros, es el Espíritu Santo, el que nos fortalece, el que nos ayuda, el que nos enseña, el que nos revela su palabra. ¿Quién es? El Espíritu Santo, el que trae los dones para la iglesia, el que capacita, el que prepara. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, constituyó
a otros pastores maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, dice Efesios capítulo 4, 11 y 12. No lo busque. El Espíritu Santo comenzó la obra en cuanto Jesús se fue. Yo no los dejaré huérfanos, les dejaré el Consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu de Dios está trabajando ahora mismo y Él completará su obra como Jesús la completó en su tiempo. ¿Se acuerda cuando Jesús querían venir a apedrearle para matarle? Y Él huía porque todavía no era la hora, ¿se acuerda? En una ocasión Él huía, salía por el medio de todos, escapaba. Algunos que hacían un milagro, les decía, no cuentes, porque sabía que su hora no había llegado. Sin embargo, la gente contaba. Hasta que no llegó el tiempo y el día y la hora, Jesús no se ofreció. Todo estaba estipulado, estaba ya, hermano, preciso por Dios el Padre, a través del Espíritu Santo, que el Hijo iba a morir el día que murió y como iba a morir. Ya estaba profetizado, antes ni después. Cuando Pedro se le acerca a Jesús y le dice, Señor, no dejes que tal cosa te acontezca. ¿Cómo vas a morir tú siendo tan bueno? En otras palabras, el Señor le reprendió, el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque quería oponerse, un espíritu malo vino para hablar y quería oponerse a la obra de Jesús. Cuando Jesús murió y resucitó en la cruz, dijo, antes de resucitar, dijo, consumado es decir, he acabado mi obra. Como que pasa, ¿no? Pasa ¿cómo es que llama lo que corren los corredores? Que pasan una antorcha, ¿cómo se llama? El de relevo, ¿no? Te paso el relevo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando Jesús se fue, vino el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, vino para quedarse. Y el Espíritu Santo se va a ir con el arrebatamiento de la iglesia. Hay gente que cuestiona esto. No, pero los judíos, ¿cómo van a hacer para convencerlos? Dios, ¿qué pasa? Es omnipresente. Él puede irse y puede quedarse, ¿sí o no? Él está en todo sitio. El Espíritu Santo, por lo menos con su iglesia, se va. Que se queda con los judíos o se queda allí haciendo su trabajo, pues también lo creo, con los judíos, una parte de los judíos. Porque ellos cuando se levante el anticristo, van a pensar que es el Mesías. Van a pensar que es el Mesías. Ellos están esperando y dicen que ya está. El Mesías ya está. No sé cuántos años tiene, es un joven, está todo cumpliendo las características. En un momento a otro se va a revelar, ya se va a mostrar. Y van a decir el Mesías, pero cuando eso acontezca, la iglesia ya no está, ya hemos sido arrebatados. Mire, estamos a un instante de ser arrebatados. Y el que no nazca de nuevo no se puede ir en ese rapto. No puede ser arrebatado. ¿Por qué? Lo hemos leído. Que lo terrenal, lo que pertenece a este mundo, no hereda lo eterno, no hereda lo espiritual. Y si usted todavía está apegado a este mundo, déjeme decirle que se queda. Nuestro apego tiene que ser ¿quién? El Señor, su palabra, el Espíritu Santo, Dios, el reino de los cielos. Tiene que ser nuestro apego. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Eso es lo que a nosotros nos tiene que interesar constantemente, continuamente. Hablábamos anoche, hermano, en este culto de guerra espiritual. La fe de nosotros cómo está siendo atacada, está siendo minada cada vez más. La fe, contender ardientemente por la fe, dice Judas, el hermano de Santiago, el medio hermano de Santiago. Bueno, Judas, Santiago es otro, es Jacobo. Judas, antes de Apocalipsis, habla uno de los discípulos de Jesús, no el Iscariote, decía, hermano, contended ardientemente por esa fe. Y como lo dice Juan, que la fe que nosotros tenemos es la que ha vencido el sistema, al mundo, lo que los demás piensan. Iglesia, si el Señor está preparando, está en el año de la edificación, es que precisamente estemos nosotros preparados, edificados para cuando suene esa trompeta, la final trompeta, dice la palabra, seremos arrebatados. Los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados. Amén. Entonces, no, hermano, no se va a ir antes el Espíritu Santo hasta que cumpla su propósito aquí en la tierra con todos y cada uno de nosotros. Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y en Él está el nuevo nacimiento, en agua y en espíritu, en la palabra. La palabra es el agua que nos lava y el Espíritu es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Si usted no ha experimentado esto, ¿cómo hace?
¿Cómo hacen entonces esas iglesias que dicen conocer a Dios, pero no creen en el mover del Espíritu Santo? Terrible, hermano, terrible. ¿Cómo hará esa gente? Yo no lo entiendo. Es salir de una religión y meterse a otra religión. Esto no se trata de religión. Esto se trata de ¿quién? Relación con Dios. Es importante conocer al Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Iglesia, contésteme fuerte. Dios, muy bien, así de una, amén. Dios. En Hechos capítulo 5, ahí lo confiesa Pedro. Pues no habéis mentido a los hombres, sino a Dios, hablando del Espíritu Santo, como Dios, por supuesto. Y Él está haciendo su obra. Vino sobre todos los creyentes por primera vez allí en Hechos capítulo 2. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se manifestaba sobre ciertos individuos y le daba la habilidad de cumplir tareas específicas. Usted ya lo conoce. Venía, se manifestaba y ya no es que se fuera, llamamos se fuera porque ya no se manifestaba en ese momento. Porque aunque Él se vaya, Él está, amén. Porque Él lo llena todo lugar, como dice el Salmo 139. Él lo llena todo. Y no que el Espíritu Santo esté relegado allá a un tercer lugar. Recuerde que lo hemos estado diciendo. Padre, porque fue el primero que se manifestó, ¿se acuerda? Hijo, porque después vino. Espíritu Santo, porque después dice el Hijo, vino el Espíritu Santo. No está relegado a un tercer lugar, es el tercero, es el menos importante, no. Ni son, ellos son Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero no son tres personas diferentes. No, son iguales, son lo mismo, hay coinonía, hay unidad, amén. No hay la palabra diferente entre ellos, no existen. Y es un solo Dios. No que adoremos tres dioses. Ahí es la confusión. Es un misterio, como es el ministerio, como el misterio del nacimiento de nuevo. Es un misterio. Por eso Nicodemo no lo entendía. Él no podía entender una mente carnal, llena de letra, porque era lo que tenía Nicodemo, que tenía mucha letra, pero no tenía la revelación del Espíritu. No tenía, hermano, esa visión de parte del Señor, y él no podía entender. El problema de Nicodemo era que quería controlar el proceso de entrar en el reino. Como religioso, y hay muchos religiosos que quieren controlar ese proceso de entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo hace mucho religioso? ¿Cómo lo hace? Piense por un momento cómo lo hace. Juzgando, pone condiciones. Eso. Hacen sacrificios, hacen obras, pensando que las obras los van a entrar al reino de los cielos. Por obras nadie sería salvo, dice la palabra. No por obra para que nadie se gloríe. Por supuesto que hay que hacer obras, pero porque un verdadero arrepentimiento, relación con Dios me lleva a mí a hacer obras. Porque tiene que producir mucho fruto, dice, mucho fruto aquel que ha nacido de nuevo. Y ese fruto permanece, no que esté por un tiempo y luego se acabe, no. Entonces la gente como Nicodemo, hermano, a veces quieren hacerlo a su manera. No, yo lo quiero, lo cuestionan, yo pienso así de esta manera. Estamos hablando de gente que se dice que conoce a Dios, que se congrega. Ya no estamos hablando de las personas de afuera, porque ellos dicen allá afuera, algunos dicen, yo creo en Dios a mi manera, casi como aquel religioso que viene a la congregación. Cree en Dios a su manera. Entonces por eso Jesús, sabiendo que Nicodemo pensaba y actuaba de esta manera, utilizó esa otra ilustración. Nadie puede controlar el viento. El viento sopla hacia donde quiere. Así como alguien puede oír el viento, pero no sabe de dónde se originó ni cuál es su destino. El espíritu se puede escuchar, pero no se puede controlar ni comprender por completo. Nosotros sabemos lo que Él nos revela, amén. Las cosas secretas pertenecen a Dios, y las que nos ha revelado, dice la palabra, a su pueblo, a nosotros nos la ha revelado. El Espíritu controla, el Espíritu Santo, el proceso de la salvación, y entiéndalo bien, no nosotros, es Él, el Espíritu Santo. Creemos y experimentamos sus efectos, pero no tenemos el control. El poder del Espíritu en el creyente es una fuerza misteriosa, poderosa, diría yo.
en el nuevo estatus de quienes se han vuelto hijos de Dios. Es una fuerza, es un poder, es un cambio de vida. No me malinterprete, el Espíritu Santo no es una fuerza ni mucho menos. El Espíritu Santo, ¿quién es? Dios. Pero Él se manifiesta en mí con su poder. A través del Espíritu Santo puedo, hermano, experimentar sanidad, liberación, hermano, libertad. Amén. Puedo experimentar muchas cosas de parte de Dios. Por eso es imposible, hermano, que un hijo, una hija de Dios nacido de nuevo pueda tener una vida de amargura. No puede vivir en amargura. Y esas personas, hermano, abundan dentro de las congregaciones. Personas con amargura que vienen, hermano, para inyectar veneno a las demás personas que vienen a congregarse. Y esas personas, hermano, están allí, que hablábamos en días pasados hablando de la semilla, ¿se acuerda? El trigo y la cizaña, no se puede arrancar. Dejadlo, dice el Señor, no sea que arranquéis la cizaña, dañando también al trigo. Y esas personas se convierten en mutiladoras del cuerpo de Cristo, es decir, cortan miembros y los sacan. Aquí, hermano, alguien vino, un joven, a mí una vez y me dijo, es que una señora dentro de la congregación me dijo que buscara otras congregaciones donde hubieran jóvenes, porque es que aquí no hay jóvenes. Vino el joven y me lo dijo a mí, yo, wow, terrible. Se llama mutilador del cuerpo de Cristo. Sí, pero ¿usted quién viene a buscar a jóvenes o usted viene a buscar a Dios? No, yo vengo a buscar a Dios, a su presencia, yo me gozo en este lugar. Pues ya está, deseche eso. Mire, hermano, como gente que dice que se congrega y viene, están pendientes, personas nuevas. El neófito, el que no sabe, voy a él, me le enfoco, le digo, ojo con eso, porque esta obra no es de los hombres. Si esta obra fuera de los hombres, hermano, hubiese desaparecido en los primeros 3 meses que comenzamos. Pero como es de Dios, ¿qué pasa? Permanece hasta que Dios quiere, es decir, para siempre. Porque de aquí nos estamos preparando para irnos con Él. Amén. Gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Terrible, hermano. Yo por eso me cuido a través de la palabra, hermano, que una palabra dada de este lugar no vaya a dañar su vida, no vaya a dañar esa alma, porque, hermano, si yo tuerzo el mensaje y esa alma se daña, esa sangre es derramada y esa sangre es cobrada sobre mi cabeza. Dios me libre y me guarde de dar un mensaje torcido. No, yo tengo que predicar como el Señor dice. Amén. Entonces, aunque este maestro judío conocía muy bien el Antiguo Testamento, no comprendía lo que decía acerca del Mesías. Óigalo bien, tener conocimiento no garantiza la salvación. Apúntelo allí. Tener conocimiento no le garantiza la salvación. El conocimiento tiene que ir, hermano, tiene que ir de la mano con una relación. Conocer significa en la intimidad también. El conocer las Escrituras es, hermano, tener una intimidad con el Señor, con el Espíritu Santo. Es importante que, hermano, entienda y conozca la palabra de Dios. Por eso les decía yo que nadie puede obedecer a alguien si no lo conoce. Y menos hablando de Dios. Yo, ¿por qué voy a obedecer a Dios si no lo conozco? Dirá la gente por ahí. Es importante conocer a Dios antes, hermano, por supuesto, para obedecerlo. Nicodemo, sabemos que Dios, hermano, es un especialista en encontrar y transformar a personas que pensamos que nunca serían sus discípulos o sus seguidores. ¿Cuántas personas el Señor ha tocado y uno dice, wow, yo ni me imaginaba que esta mujer o este hombre iba a ser tocado, pero el Señor los tocó? Esto es más o menos lo que pasó con Nicodemo. A Nicodemo le tomó un poco tiempo salir de la oscuridad, pero Dios fue paciente para con este creyente secreto. Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda. Las interacciones durante el día entre los judíos y Jesús tendían a ser antagónicas, muy espinosas, ¿no? Habían siempre roces. Sin embargo, Nicodemo sinceramente quería aprender de Jesús y para que no le descubrieran hablando con él, procuró visitarlo de noche. Tremendo, ¿no? Hay algo como que, wow, aquí hay algo que no me cuadra.
Claro, es que él no había nacido de nuevo. Algo había en el corazón de él que el Espíritu Santo lo vio y quería trabajar en él, por supuesto. Y era que él decía, es que nadie puede hacer eso si Dios no está contigo, le decía Jesús. Algo le entendía allí, había. Y en esa palabra es que Dios trabajó en él. Cuando la persona tiene dudas de que está viviendo una vida vacía, mediocre, de religiosidad, de idolatría, y sabe que hay algo que está haciendo mal y que de verdad tiene que buscar al Dios verdadero, estando dentro de una misma congregación, hermano, hace un alto en el camino, el Señor trabaja en esa conciencia. Recuerde que Él convence de pecado, de justicia y de juicio, esa conciencia, ese corazón. Entonces, Él había podido mandar a alguien. Vete, hazme un favor, hay un judío que se para en las esquinas allá, hasta ahora, cuéntame, apunta todo lo que él dice o hace y vienes y me lo cuenta. Él podía pedirle el favor a alguien, no solamente mandar, sino pedirle el favor a alguien. Pero él quiso hacerlo secretamente. Ahora, ¿por qué secretamente? Porque él temía de los judíos, donde él lo descubrieran como doctor de la ley, como alguien que le abría los pergaminos en el templo y leía la Torá y los profetas y todo esto de la palabra, buscando a Jesús, que para ellos era un hereje, era un hombre que se oponía a la autoridad, según ellos, pues inmediatamente lo excomulgaban, lo sacaban del entorno, de la rosca, y él temía eso. Pero había algo que lo impulsaba, y sobre ese algo es que el Señor trabajó. Amén. En su encuentro Jesús lo desafió a tener una vida nueva, lo cual probablemente fue más de lo que esperaba. Le salió a Jesús: es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. No es que hagas esto o aquello, déjame decirte, hay que nacer de nuevo. Y él le dice: pero ¿cómo es eso, Señor? La verdad es que sabemos muy poco, según las Escrituras, muy poco de Nicodemo, pero lo que sabemos es que después de hablar con Jesús ya no fue el mismo hombre nunca jamás. Salió de su encuentro con una comprensión nueva de Dios y de sí mismo. Miren la importancia. Por eso dice que el corazón, hermano, contrito, humillado, Dios no lo desprecia. Y si alguien tiene oídos para oír, a ese Dios le va a hablar. Nicodemo tuvo la acción de ir, de buscar, de arriesgar, y a partir de ese momento su vida nunca volvió a ser igual. Por las palabras que Jesús le dijo, aunque no lo entendía, él lo quería comprender. Y Jesús le explicó. No habla más a ciencia cierta de Nicodemo, pero mire cómo estamos aprendiendo. La última vez que Nicodemo es mencionado, lo encontramos acompañado de José de Arimatea para enterrar el cuerpo de Jesús, ¿se acuerda? Está en Juan 19:39. Vaya conmigo un poquito más adelante. También Nicodemo. Bueno, el 38, Jesús es sepultado. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, otro secretamente, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes con 100 libras. Había una conversión en él, había creído. Al hacer esto, Nicodemo estaba arriesgando mucho su conocimiento de la Torá, de la ley. Lo estaba arriesgando todo, porque seguramente si lo hubiesen visto, hermano, lo hubiesen sacado. Él, a estas alturas podemos ver a un Nicodemo ya más aguerrido, más esforzado, más valiente. Va con todo eso, dice: yo voy a mi Señor, aunque no lo dice allí. Él está arriesgando su estatus, su posición. Es decir, se conoce, aunque no lo dice la palabra, que él ya había dejado todo eso. En otras palabras, él había recibido lo que Jesús le dijo y había nacido de nuevo. Es importante, iglesia, que
en nuestra relación con Dios, Él no espera que nosotros seamos perfectos inmediatamente, sino que crezcamos continuamente. Tiene que haber en nosotros de verdad, paulatinamente. Dios es paciente, Él espera, Él conoce, Él nos ayuda, Él nos sustenta, Él nos fortalece, Él nos muestra, Él nos habla. Él tiene cuidado de nosotros, de todos y de cada uno, porque somos diferentes, amén. Unos como que nacemos más rápido y se ven los frutos rápido, otros tardan más, otros pueden pasar años ese proceso, y Dios tiene paciencia para que haya de verdad un arrepentimiento en la persona. No quiere, hermano, no los juzga. Él quiere que crezcamos continuamente. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo hace que conoces a Jesús? ¿Estás creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios, en su palabra? ¿Has hecho fruto de un verdadero arrepentimiento? ¿Los demás pueden ver en ti una vida nueva en Cristo Jesús? Esa es la pregunta. Porque Nicodemo, aquí vemos cómo, hermano, cambió aún su manera de ser. ¿Qué cosas buenas tenía Nicodemo? Fortalezas y logros. Fue uno de los pocos líderes religiosos que creyó en Jesús. Una de las fortalezas de Nicodemo. Era miembro del poderoso Concilio Supremo Judío. Era miembro, nada más y nada menos. Era un fariseo atraído por el carácter y los milagros de Jesús. Jesús de alguna manera lo cautivó, lo enamoró. Hay mucha gente viviendo religión, pero que de vez en cuando miran para Jesús. Le hacen coquitos a Jesús, al Espíritu Santo. Y el Señor conoce y va a sacar a esas personas de ahí. Porque la importancia, lo que hizo Nicodemo, ¿no? Arriesgó, tomó la decisión, hizo la acción, tomó la acción de ir. Si la gente sigue en sus quehaceres, sabe el Espíritu de Dios le está hablando y no quiere, porque es que pierde el estatus, pierde las amistades, pierde lo que ofrece el mundo por seguir a Jesús, entonces ya eso es otra cosa. Ya está puesto el corazón en una balanza. ¿Se acuerda cuando el joven rico se acercó a Jesús? Era un joven que amaba la palabra. Amaba la palabra, dice, porque todos estos mandamientos los conozco y los he guardado desde mi juventud. Jesús le dijo, solo una cosa te falta. Hay mucha gente así. A Nicodemo solo una cosa le faltaba, y era dejar todo por seguirle a él, a Jesús. Mucha gente no puede dejar, mucha gente es amigo del César, ¿no? Es amigo de Julano. Es que yo no puedo, porque es que ¿qué van a decir mis amistades? Yo tengo como siento como un hormigueo en mi corazón, siento algo en mi corazón, una espinita que me está diciendo, sí, me incomoda y tengo que buscar la verdad. Pero es que seguir la verdad significa dejar todo esto, dejar esta vida que estoy viviendo, dejar incluso mi familia, porque hay familias que se oponen. Y gente que dice, no, es mucho lo que tengo para dejarlo tirado, yo mejor me regreso. Y dan el portazo a Jesús, como hizo el joven. El Señor le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y haz tesoro en el reino de los cielos. Y ven y sígueme. Dice que se quedó muy triste. ¿Por qué? Porque era muy rico. Y ahí el Señor dice, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Rico, orgullo, no solamente lo material, el orgulloso, el prepotente, la persona que no perdona fácil, no entrará al reino de los cielos. La persona que es rencorosa. Todas estas cosas, hermano, apartan a la persona de la verdad. Y después de más esa situación, a Pilatos, Poncio Pilatos, él tuvo esa decisión en sus manos, ¿sí se acuerda? Y él dijo una oportunidad cuando él se enfrentó, cuando estaba Jesús allí, hermano, para ser juzgado, entre otras cosas. Nicodemo también dijo, suéltenlo, que este hombre no tiene nada que ver. En el capítulo 7 de Juan, versículo 50. Ya Nicodemo apeló, póngale cuidado. Un poquito más atrás, Juan 7:50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho?
respondieron y dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se levantó profeta. Cuando hablaban que nunca habló Jesús como nunca habló nadie como Jesús había hablado. Y entonces en una oportunidad viene la mujer de Poncio Pilato y le dice: no tengas nada que ver con esta sangre inocente, porque anoche te padeció mucho por causa de este hombre. No tengas nada que ver. Poncio Pilato estaba nervioso, tenía la autoridad, le dijo a Jesús: no, yo mismo tengo la autoridad, te puedo dejar libre. Jesús le dijo: bien has dicho, no tuviera ninguna autoridad si no le fuere dada del cielo. Por eso creemos que las autoridades que están en el mundo entero son puestas por Dios. Ay, ese ateo, pastor, lo puso Dios, lo que sea. Romanos 13 dice: no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que están por Dios han sido establecidas. Y el que se opone, de modo que el que se opone, dice, a las autoridades, a lo establecido por Dios, acarrea condenación. Por eso Jesús no se opuso. Jesús no se opuso, porque Pilato era una autoridad, pero Jesús mismo era la autoridad. Él era la verdad. Él le habló de la verdad y no sabían quién es la verdad. Pilato se puso nervioso: ¿yo qué hago? Salía, entraba y el pueblo le decía: si a este dejas libre, no eres amigo del César. ¿Se entiende el mensaje? Hay gente que no quiere dejar su pasado porque entonces, hermano, se van a burlar, se va a volver, si sigue a Jesús se vuelve enemigo de aquello que tanto ama. Y pone esa situación en balance y dice: no, pues yo que voy a dejar de ser amigo del César. Yo tengo que ser amigo del César. Mire todo lo que me ha ayudado, mire todo lo que he tenido por causa de él. Y se van y dejan al Señor y abandonan, hermano. Poncio Pilato, ¿qué hizo? Se lavó las manos y entregó a Jesús. Él había podido retener a Jesús, estaba en sus manos de verdad. No, yo como autoridad veo que este hombre no ha hecho nada, además mi mujer me lo revela ahora. Pues no, maten a Barrabás y a este lo dejó libre. No sé qué había podido pasar, pero en sus manos estaba. Estaba escrito para que sucediera así, también estaba escrito. Pero Dios le dio la oportunidad. Nadie, hermano, se justifica delante de Dios. Es que a mí no me hablaron, a mí no me dijeron. Es que cuando yo iba yo no entendía. Nadie, ninguno de nosotros, hermano, tenemos disculpa delante de Dios. La palabra está dada. Amén. Amén. La debilidad que tuvo Nicodemo: no quería ser identificado públicamente como seguidor de Jesús. Wow. Muchas personas que son cristianos de la secreta se encuentran por ahí en la calle esos hermanos. Uy, ahora me dice hermano, qué vergüenza, yo con el que ando no sabe qué hacer, me va a llamar hermano, Julano de tal, y antes de que le diga hermano, Julano de tal, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Menos mal que le dije antes de que me dijera hermano. Son cristianos de la secreta. Mucho cuidado con eso. O llamar pastor al pastor o a la pastora delante de los demás. Uy, usted se congrega, usted va a una iglesia, mínimo le está llevando los diezmos allá. A esos pastores que son bien ladrones. Entonces le da vergüenza, se esconden. Eso le pasaba a Nicodemo. Tenía el gusanito, ¿no?, de seguir a Jesús, pero tenía vergüenza. Vino secreto, no quería perder todo lo que tenía hasta que se decidió. Eso es una debilidad y un error. No quería ser identificado públicamente. Tenemos, hermano, que clamar a gran voz, voz en cuello, vivir, por ejemplo, más que todo el testimonio de nuestro diario vivir es lo que cuenta antes que nuestras palabras. No tanto lo que hablamos, por supuesto que es importante, sino también lo que vivimos. Lecciones de su vida que tuvo Nicodemo: a menos que nazcamos de nuevo, no podremos entrar en el reino de Dios. Esa lección la entendió él. ¿Por qué? Porque vemos que ya estaba hablando a favor de Jesús. ¿Se acuerdan? En San Juan 7:50. Y también en el 19:39 de Juan, también estaba ¿qué? Iba con José de Arimatea, pidieron el cuerpo, se hizo uno más, un discípulo más de Jesús. Es decir, recibió el mensaje del Señor. Por eso le digo, habla muy poco de Nicodemo, pero habla lo justo para sacar una palabra para que el Señor nos enseñe a nosotros y para que nos corrijamos. Dios es capaz de transformar incluso a las personas que pensamos que nunca creerán en Él. ¿Habrá algo imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible. Y para el que cree, todo le es posible. Amén. Dios es paciente y persistente. Juan 7:37 al 38.
En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Mire, el que cree en él, el que creemos nosotros en él, de nuestro interior, como dice la escritura, correrán ríos de agua viva. Uy, qué lindo, hermano. Río, ¿sabe lo que es un río? Con mucha agua y agua viva en nuestro ser, en nuestro interior. No es otra cosa, hermano, sino la palabra de Dios en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Bueno, ya sabemos que era un hombre de Jerusalén, la ocupación, líder religioso, contemporáneo con Jesús, Anás, Caifás, Pilatos, José de Arimatea. El versículo clave que nos enseña esta palabra: ¿qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Juan 3:4. Aquí es lo que nos habla solamente de Nicodemo. En Juan capítulo 3, del 1 al 21, que lo estuvimos leyendo. También en Juan 7, 50 al 52. Y en Juan 19, del 39 al 40. Conclusión, iglesia: es importante nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Si usted dice: yo no conozco el reino de los cielos, posiblemente usted no ha nacido de nuevo. Para que venga el reino de Dios a tu vida, usted tiene que nacer de nuevo. ¿Cómo viene el reino de Dios a su vida? Cuando viene el Espíritu Santo a su corazón. Cuando usted abre su corazón a Jesucristo, abre su corazón, viene la persona gloriosa del Espíritu Santo a morar con usted. Ya usted, hermano, es ciudadano del reino de los cielos. Y eso lo vamos a estar mirando, estudiando mañana con la ayuda del Señor. Nuestra identidad. ¿Cuál es tu ciudadanía? ¿Cuál es tu verdadera nacionalidad? ¿Cuál es el pasaporte que verdaderamente interesa? Hay que darle relevancia o mayor importancia a lo espiritual. Nunca, hermano, lo espiritual se compara con lo material, nunca. Lo material tiene una importancia por un tiempo corto, muy corto. Pero lo espiritual, ¿qué es? Eterno. Amén. Póngase de pie, iglesia, oramos. En nombre de Jesús. ¿Para qué tengo yo que nacer de nuevo? ¿Para qué? Es la pregunta que nos podríamos hacer. Para que venga el reino de Dios a mi vida, para poder entrar al reino de Dios y su justicia, ¿sí o no? Para poder entrar al reino de los cielos. Si no nacieres de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿para qué tengo que nacer de nuevo? Para entrar al reino de los cielos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esa palabra que tú has traído en este día, Señor. Esa palabra, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra, Señor, hasta partir el alma y el espíritu, Señor, y se mete en los tuétanos, Señor, de los huesos, y discierne, Señor, las intenciones y los pensamientos del corazón. Es la palabra, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, para que no se pierda, sino que tengamos vida eterna, Señor. Al judío primeramente y también al griego, Señor, es poder de Dios el evangelio de Jesucristo predicado en este lugar. Tu palabra, Señor, que ha salido de tu boca en esta mañana, no vuelve vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú la has traído, Señor. Y nos has enseñado en esta hora la importancia de un verdadero nacimiento. Tu palabra dice, Señor, que a los que creyeron en Él, a esto les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No los que son engendrados mediante voluntad de hombre, de carne o de sangre, ni varón, sino de Dios. Eso hemos sido nosotros, bendito Dios, que hemos nacido de nuevo por la voluntad de Dios. A ti, Señor, te damos la alabanza y la adoración. Dígale: te pido perdón, Señor Jesucristo. Señor, si no he tenido en cuenta esta situación, Señor, y ahora entiendo que es necesario nacer del agua y del Espíritu, de la palabra y del Espíritu Santo, que more en mi vida y en mi corazón.
Te pido que me ayudes a crecer, Señor, en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, en conocerte más a ti, en interesarme, en involucrarme, todo lo que esté relacionado con el reino de los cielos. Señor, ayúdame a vivir una vida agradable y conforme a tu voluntad. Señor, yo declaro, Señor, que tu palabra dice, teniendo nosotros a Jesucristo en nuestro corazón, al Espíritu Santo en nuestra vida, Señor, tenemos por lo tanto salvación, Señor, de nuestras almas, Señor, pero también tenemos vida eterna y tenemos salud divina, prosperidad económica. Todas las demás cosas vienen por añadidura porque nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que te has traído. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra, Padre. Te damos gloria, alabanza y adoración, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Nos despedimos de nuestros hermanos en la radio.